El tejido empresarial malagueño sigue demostrando su dinamismo. 10 empresas de la provincia han sido reconocidas por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, entre las 500 con mayor crecimiento del país. Hoy estamos en una de ellas, Picking Málaga, distribuidora especializada en productos para hostelería, restauración y catering. Con más de 25 años de trayectoria y más de 2.000 clientes, esta empresa familiar se ha convertido en un referente por su apuesta por la calidad, la cercanía y la innovación. El tejido empresarial malagueño, buenos días, es la portada de hoy, jueves 20 de noviembre, una jornada en la que estamos pendientes de ese suceso que tuvo lugar ayer en la ciudad. Un hombre resultó herido por un disparo en una pierna en el distrito de Carretera de Cádiz. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y estamos pendientes de la última hora, que nos la va a contar en unos minutos Manu García. Un suceso, como les digo, del que nos va a dar todos los detalles nuestro compañero Manu García, que está allí en el lugar de los hechos. Pero antes vamos a saludar a nuestras tertulianas de esta mañana, además hoy tertulianas solo. Claudia Luna Palencia, María José Prados, bienvenidas las dos. Muchas gracias, querida Paula. Buenos días. A ver, tengo que explicarle también a los espectadores que nos han dado un premio. Les vamos a contar con todo lujo de detalles. Bueno, el motivo de este premio que nos ha dado la Junta de Andalucía. No quiero desvelar mucho, pero bueno, aquí lo tenemos, así que se tienen que esperar un poquito porque va a estar además nuestro gerente, Fernando del Valle, para contarnos cómo fue la recogida de este reconocimiento que nos han dado por nada más y nada menos que 20 años de trabajo y de cercanía con los malagueños, en fin. Un jueves que nos deja la noticia política del día también, es la puesta en libertad de Santos Cerdán. Escuchen lo que decía a la salida de prisión. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome, y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen, que hablaré con todos. Bueno, pues era lo que decía el que fuera secretario de organización del Partido Socialista a su salida de la cárcel de Soto del Real, donde ha pasado 142 días en prisión provisional. A ver, hombre, si puede demostrar su inocencia, que la demuestre. Por lo pronto, la información que manejamos es compleja. Claro, lo han dejado salir de prisión, lo ha dejado el juez. Sí, porque no hay riesgo de destrucción de pruebas porque ahora mismo. Porque ya se ha levantado el secreto de sumario, ya se conoce toda la investigación, todos los detalles de investigación, y entonces no hay ya peligro, efectivamente, de que pueda destruir pruebas. Poquito a poco. Sí, esto, bueno, ya tenemos experiencia, desgraciadamente, en nuestro país en los casos de corrupción y, bueno, como país democrático tendremos que dejar que la justicia actúe, pero, bueno, las informaciones es verdad que se van revelando, pues ahí hay bastante connivencia, ¿no?, en contratos públicos y con grandes empresas que precisamente el cáncer que sufre nuestra democracia, ¿no?, esa corrupción entre cierta clase política. Bueno, entre ellas Acciona, ¿no?, donde la UCO llevó a cabo un registro a finales de la semana pasada. Y bueno, cada vez las declaraciones de los testigos, de los involucrados, señalan más a la cabeza del presidente Pedro Sánchez, ¿no?, que eso ya sería, bueno, pues la punta del iceberg, ¿no?, o del iceberg, como dicen aquí en España. Entonces yo creo que esto nos va a seguir trayendo más noticias, van a seguir saliendo los trapos sucios y nos vamos a seguir llevando muchas sorpresas, ¿no?, en torno a cómo esta trama, ¿no?, se fue construyendo a lo largo, pues, de los últimos años, ¿no? Por otro lado, seguimos también pendientes del caso Mascarillas, ya saben, que afecta a los responsables del Partido Popular de Almería y cargos de la Diputación Provincial también de Almería. Juanma Moreno destacó ayer la celeridad con la que ha actuado su partido. Escuche. Creo, y lo digo honestamente, que el comportamiento que tiene, en este caso, el partido del que yo formo parte, nada tiene que ver con lo que hacen nuestros adversarios del Partido Socialista. Que nosotros, en mediodía, hayamos suspendido de militancia a un presidente de la Diputación, presidente del partido, a un vicepresidente de Diputación y a un alcalde, y el otro es un funcionario, es una actuación rápida y desde luego nosotros vamos a ser transparentes y claros y contundentes si realmente hay
indicios, si se demuestra que hay una corrupción, ¿no? Pues eso es lo que decía el presidente de la Junta de Andalucía y presidente también del Partido Popular aquí en Andalucía. A ver, hombre, objetivamente, en la celeridad sí que el Partido Popular ha sido mucho más rápido que el Partido Socialista en este caso en tomar medidas. Bueno, cada caso ha sido diferente, pero esa no es la cuestión fundamental ni la cuestión que preocupa, yo creo, que a la ciudadanía. Si el partido tarda media hora, mediodía en suspender de militancia, aquí lo que hay que ir al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que el Partido Popular sigue manchado de corrupción. Ya fue condenado, ha sido el único partido popular, el partido político en España que ha sido condenado por financiación ilegal, y sigue saliendo corrupción desde sus filas, y el Partido Socialista, que también tuvo años de bastante corrupción, pues precisamente estamos viendo también pues, cómo tiene varios garbanzos negros ahí, que veremos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? Y si salpica finalmente al Partido Socialista o se queda aislado en estos casos, ¿no? Porque es verdad que las secretarías de organización de los partidos son secretarías como pilares fundamentales de las organizaciones, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. Ha tardado un año en caer Masón, que ha sido protegido por Núñez Feijóo, o sea, todo este tiempo, cuando, bueno, era insostenible su postura desde el minuto uno, porque es el máximo responsable de lo que ha sucedido con esa negligencia en la toma de decisiones para ayudar a toda la gente, para alertar, para prevenir y para actuar en el momento, ¿no? Y yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, es decir, si aquí la cuestión no es quién actúa más rápido en cesar al otro, sino es quién es más ético, quién cumple, quién realmente está la ciudadanía ya está funcionando cansada, para la ciudadanía. Ya está cansada de, al final, estas actuaciones lo que vienen, en mi opinión, es a esa desafección de la gente hacia la política, que la política es realmente luego fundamental en nuestras vidas, porque son decisiones que nos afectan en nuestra vida diaria. Y los partidos políticos, o estos ciertos partidos políticos con estos comportamientos reiterativos, lo que hacen es, lamentablemente, separar a la ciudadanía y desafectar de las decisiones políticas del día a día. Bueno, un asunto que ha saltado a nivel nacional también al Congreso de los Diputados. La ministra María Jesús Montero, y futura candidata a presidir la Junta de Andalucía, hizo ayer referencia. El señor Moreno Bonilla dijo en el día de ayer que no conocía nada de ese caso y que no le cogían el teléfono en Almería. Fueron las declaraciones de Moreno Bonilla a costa de un caso de corrupción que lleva 5 años investigándose, que tuvo detención de un anterior vicepresidente de la Diputación, que ahora lleva por delante a un presidente y a otro vicepresidente. Y el Partido Popular en Andalucía no sabe nada. Bueno, pues en fin, son las historias, fíjense, que tenemos a esta hora en la actualidad política nacional y que nos llevan hasta diferentes puntos en directo que tenemos a esta hora en la ciudad. Una de esas historias pasa por el entorno del Martín Carpena, donde, como ya les he contado ayer por la tarde, un hombre resultó herido por un disparo en la pierna. Manu García está en el lugar de los hechos para contarnos los detalles. La otra historia tiene que ver esta mañana con el Partido Popular y los asuntos que han abordado. Han hablado, fíjense, de movilidad, porque el Partido Popular ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para que el Gobierno central haga un tercer carril en la zona este para mejorar la movilidad. Ángela Arias está en esa rueda de prensa y nos va a contar todos los detalles. La otra historia del día tiene que ver con la empresa Picking. Es una de las 500 compañías con mayor crecimiento de la provincia y hoy estamos allí con Rocío Carrascal. Y la última de las historias tiene que ver hoy, 20 de noviembre, con la celebración del Día de la Infancia, una efeméride que la Junta de Andalucía va a aprovechar para celebrar el Día del Pijama en el Colegio Pedro Salinas de la capital, y al que corresponde esa imagen que están viendo también. Un jueves en la que la primera de las paradas nos lleva hasta la zona del Martín Carpena, donde ayer por la tarde, como les digo, tuvo lugar ese suceso del que nos cuenta más detalles Manu García. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. Me encuentro en la zona donde ocurrieron los hechos, en el aparcamiento de caravanas que hay entre el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y el centro comercial Los Patios. Fue en este punto, de hecho todavía hay restos de sangre en el suelo. Aquí se personó ayer a las 4 de la tarde la Policía Nacional tras recibir un aviso porque un hombre había recibido un disparo de bala en la pierna. Se trata de un varón de unos 58 años que fue trasladado al Hospital Clínico y cuya vida no corre peligro, según nos ha comentado un amigo de la víctima. De hecho, su allegado nos ha dicho que en estos momentos el herido está prestando declaración en la comisaría provincial, que fue él quien se autodisparó y que el arma está en posesión de la Policía Nacional. Se trata de unos hechos que han levantado la voz de alarma entre los vecinos y los comerciantes de la zona. Están preocupados. Dicen que esta zona de caravanas genera inseguridad. Hablan de peligrosidad y de mendicidad. De hecho, el presidente de la Asociación de Vecinos de la zona, Manuel Cuadros, nos ha comentado que ya le ha trasladado su preocupación en varias ocasiones al Ayuntamiento de Málaga, que esta es la gota que ha colmado el vaso y por eso exigen una respuesta rápida. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Manu García. Un asunto que hoy completamos hablando con José Lu, que es el presidente de la Asociación Hoteleros de la Costa del Sol, de AECOS. Con ellos vamos a hablar de los problemas de movilidad que tiene la provincia, un asunto que preocupa a los hoteleros. La movilidad, o mejor dicho, los problemas de movilidad que protagonizan muchas de las ruedas de prensa de los populares en la capital. Hoy ha sido la presidenta de los populares malagueños, Patricia Navarro, junto al concejal de la zona este, Carlos Conde, los que han atendido a los medios de comunicación para hablar justamente de movilidad. Ángela Arias, buenos días. Muy buenos días, Paula. Hoy la presidenta del Partido Popular, Patricia Navarro, ha comparecido ante los medios de comunicación para informarnos sobre la reactivación por parte de esta formación en la recogida de firmas. Una recogida de firmas con la que le solicitan al Gobierno de España el tercer carril en la ronda este de la A7. Una recogida que ya alcanza por parte de los vecinos del Rincón de la Victoria un total de 6.000 firmas y, mientras tanto, como medida transitoria, solicitan un carril reversible por la mañana que sea sentido Málaga y por la tarde sentido el Rincón de la Victoria. Además, también solicitan medidas, según informan, que sean más eficientes para la retirada de vehículos que obstaculicen el tráfico. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Ángela. Y en nuestra entrevista del día hoy vamos a recibir a Domi del Postigo. Es el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía y con él vamos a hablar de la información en la actualidad, de cómo nos informamos y cómo podemos luchar contra los bulos y la desinformación de las redes sociales. Y hablando de información y de cómo informarse, hoy les cuento que ayer por la tarde, se lo he adelantado ya, en la mesa de actualidad, el gerente de esta casa, Fernando del Valle, recogió el premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local por los 20 años que llevamos informando a los malagueños. Hoy recibiremos al gerente para que nos cuente todos los detalles sobre este premio que nos han dado a Canal Málaga. Bueno, pues en un ratito les contamos los detalles. En un día en el que además celebramos el 50 aniversario de la muerte de Franco y se conocen datos de una encuesta relacionada con la dictadura. Entre los datos que el 21% de los españoles cree que la dictadura fue muy buena o buena. Tema para la reflexión que completamos hoy hablando del tejido empresarial malagueño. Concretamente nos vamos a la empresa Picking con Rocío Carrascal. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Estamos de celebración, el tejido empresarial malagueño está de celebración porque Cepime ha señalado a 10 empresas de la provincia entre las 500 que más han crecido de España. Hemos escogido una de ellas, estamos hoy aquí, en Picking. Es una empresa que se dedica a la distribución de productos de gran calidad para restauración y hostelería. Y estamos en una de las marcas que tiene Picking, que es La Lata Gastronómica, que es un espacio de asesoramiento gratuito para todos sus clientes, asesoramiento gastronómico. Les vamos a contar muchas cosas de esta empresa en concreto, que además nos va a enseñar cómo crecer de forma continuada en estos más de 25 años que tiene a sus espaldas y toda esa receta del éxito. Bueno, pues en un ratito estamos y volvemos con Rocío Carrascal. Hoy les preguntamos a ustedes qué comen. ¿Consumen productos ultraprocesados? Escuchen.
Somos más de la escuela antigua, solemos más comprar comida y hacerla en casa. Hombre, evidentemente con la cosa del trabajo, que no tenemos tiempo, pues siempre alguna vez que otra, no voy a decir que no, he tirado pues de pizza, de lasaña, pero procuro comer bien. Yo hasta que mi madre falleció, desgraciadamente, comía comida caliente, evidentemente. Lo que pasa es que desde que se fue, pues la verdad que tiro bastante de precocinado, entre otras cosas porque no me he preocupado en aprender a cocinar. Pues hoy vamos a hablar de este asunto. Lo vamos a hacer a raíz del estudio en el que el consumo de ultraprocesados en nuestro país, en España, ha subido al 32% en las últimas 3 décadas. Hoy vamos a hablar con Javier Morayón, es biólogo, y con él vamos a hablar sobre cuáles son los productos ultraprocesados y qué consecuencias tiene para nuestra salud el consumo de estos productos. La alimentación es fundamental y además en el caso de los más pequeños para evitar la obesidad infantil todavía más. Los niños, o mejor dicho, los nacimientos que tuvieron lugar en 2024 es el dato del día. 11.719 niños nacieron el año pasado en la provincia de Málaga. La cifra, ojo, es la más baja desde el año 1975. Una cifra que completamos esta mañana con la visita de 2 de los protagonistas del musical Gospel. El clásico de los años 70 vuelve al Teatro Soho CaixaBank tras su estreno en el año 2022. Bajo la dirección de Antonio Banderas se podrá ver aquí en Málaga hasta el próximo 11 de enero. En un ratito vamos a tener con nosotros a Ferran Fabá, que interpreta a Jesús, y a Hugo Ruiz, que interpreta a Judas. No se lo pueden perder a partir de las 1:10 de la tarde. Asuntos que completamos a esta hora con las portadas de los periódicos locales. Aquí las tienen, son las diferentes portadas de nuestros compañeros. Diario Sur, las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga. Estoy muy ilusionado. Se convierte en el nuevo técnico blanquiazul. Funes, que entrenaba a la filial y ahora va a subir al equipo del Málaga Club de Fútbol. Ya saben que ha despedido a Sergio Pellicer. El Málaga hoy, el número de nacimientos en Málaga firma otro mínimo histórico. Hacía referencia a esa cifra que les dábamos, a ese dato que son los nacimientos en el año 2024 y que nos lleva al año 1975, para que se hagan una idea. El Málaga hoy, la portada del Málaga hoy, que convive con la opinión de Málaga. EMET avisa de un giro meteorológico. Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar, que se supone que empieza mañana, sobre todo con las temperaturas mínimas. El Español de Málaga, avance clave en el barrio de Buenavista, prometido por el Gobierno. 1.362 VPO, viviendas de protección oficial, y 29 millones en urbanización. Es el titular y la foto de portada, en este caso de nuestros compañeros del Español de Málaga. Portada que completamos como cada día con la información de servicio, que como siempre comenzamos con la previsión del tiempo. Hoy viene marcada por cielos poco nubosos o despejados y con temperaturas en ligero descenso. Hoy en la capital vamos a oscilar entre una mínima de 12 y una máxima de 20 grados. Vientos que soplan del noroeste, flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral. Previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a David Merino, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. David, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues niveles ahora tranquilos, líneas generales, algo más lento la entrada por Valle Inclán desde la M20 y también desde el entorno de Plaza Manuel Azaña y de tráfico algo más lento. En el resto, niveles fluidos, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias, David. Nada, hasta luego. Bueno, pues tiempo y tráfico que nos sirve para saludar a nuestro invitado de esta mañana. Es Domi del Postigo, es el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía. Bienvenido, Domi. Bien hallado. Muchísimas Bien gracias hallado, Paula. por Un gusto acompañarnos verte. esta mañana. El Consejo Audiovisual de Andalucía, ¿es conocido el Consejo Audiovisual de Andalucía, Domi? ¿Tú No mucho, no mucho. Los indicadores que manejamos, perdón, dicen que no mucho, ¿no? No es una institución chillona. Tampoco es una institución que tenga un presupuesto enorme, que pueda hacer grandes campañas. Es una institución que tiene la obligación de trabajar, hacer muchos informes y estar permanentemente alerta, catalogando horas y horas de contenidos que se van emitiendo por distintas herramientas técnicas y formatos para detectar cualquier programa o cualquier
no sé, lo que pueda afectar negativamente a la ciudadanía, fundamentalmente a sectores tan vulnerables como los menores. Claro, tiene que velar por nuestros derechos al final, los derechos Es que ese es el sentido de su existencia, tanto en el artículo 131 del Estatuto de Andalucía como en su ley de creación 1 de 17 de diciembre de 2004. Domi, el consumo de la televisión, es decir, cómo vemos la televisión, está cambiando radicalmente en los últimos años. ¿Cuáles crees tú que son los retos a los que nos enfrentamos? ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Qué edades? Claro, tienen 17, 15 y 10. Sí, no me hagas un reto, yo tengo 2, aunque sea vejete, 15 y 6. Bueno, ¿tú recuerdas cuando tú más o menos tenías sus edades y tú eres una persona muy joven? Bueno, pues eras distinta. Bueno, pues ahí nos da la pista. ¿Cómo y cuánto de distinta? Bueno, las eternas diferencias entre generaciones han dado para mucha literatura, pero jamás, probablemente en algunos aspectos, tan distintos como se está dando en estas diferencias generacionales, ¿no? Ellos son lo que se dio en llamar nativos digitales, yo los llamo huérfanos digitales, porque nadie les alertó de las consecuencias que tenía el estar conectados a una pantalla, utilizando presuntamente de manera sabia y fácil un dispositivo móvil, y nosotros no éramos nativos digitales. A partir de ahí la diferencia es enorme, por eso tampoco los hemos podido tutorizar. A medida que fueron creciendo, nos hemos ido encontrando un vecino que se ha quedado a vivir en casa, que es el móvil o la tablet. Y ahora últimamente los relojes con los que hablan, miran los mensajes, tú dices, oye, atiéndeme a mí. O mírame que te estoy hablando. O baja y habla con tu amigo, no estés mandándole chat. O al menos habla con él y no solo estés dándole al WhatsApp. La diferencia entre generaciones nos está alertando en sus costumbres, en sus usos y las consecuencias de esas costumbres y usos que están relacionadas fundamentalmente con los medios de comunicación y la conexión a Internet, nos está alertando de cuánto están cambiando los medios de comunicación y sobre todo la forma de relacionarse con ellos de cada ciudadano. Y voy un poco más allá, Domi, la forma en la que se informan nuestros jóvenes. Eso es más complicado porque no solo jóvenes. El último dato del Barómetro Audiovisual de Andalucía, ahora estamos trabajando ya el de este año, pero sobre el año pasado da dos datos que son muy potentes. Dos. Uno, que los chavales entre 12 y 17 años, en un porcentaje alto, estaba en el 41, me parece, 41,7, se tiran 5 horas diarias delante de la pantalla conectados. Bueno, no nos quedemos en un dato. Los datos no sirven de nada si no les ponemos cara y circunstancias, ¿no? Los contextualizamos. Si van por la mañana al instituto o al colegio, y luego tienen que venir a comer, y luego tienen que hacer los deberes, etc. Son 5 horas. ¿Cuándo las ocupan? Pues fundamentalmente en la tarde y, cuidado, en la noche. No dejen a sus hijos con un móvil en la cama. El móvil, a partir de las 10, es lo que yo tengo establecido con los míos. El móvil se queda en el parking móvil, que tiene que ser donde lo pongamos, pero muy lejos del dormitorio. No los dejen de noche, porque un móvil no es solo un móvil y una tablet no es solo una tablet. Es una entrada 24/7 de acceso gratuito a un mundo que puede ser el infierno. Y eso está absolutamente demostrado, por ejemplo, en un informe que también presentó el Consejo Audiovisual de Andalucía, y que lo conectamos inmediatamente con la Fiscalía y con la Fiscalía de Criminalidad Informática, la Fiscalía General del Estado y la Policía. Y no me voy a entretener en exceso, pero todo eso está en nuestra web, consejoaudiovisualdeandalucía.es, es muy fácil de... Pero todo eso nos da todos los datos que a mí me permiten responderte, ¿no? Entonces ese es uno. 5 horas es que se pasan media hora. Que no hay tantas horas al día. Se pasan media. Y entonces, si están ahí, ¿qué está ocurriendo ahí? Otro dato, el 84% están ya más avanzados, desde los 13 años o algo así, hasta incluso 34, creo que teníamos, 34 años. Lo pongo un poquito en duda, pero va por ahí. Por ahí, ¿vale? más o menos. Por la afinación de memoria. Se informan en Twitter y en Instagram, en Andalucía. Y ahora en TikTok también. Dan por hecho que TikTok también perdón, te he dicho Twitter, perdóname, TikTok e Instagram, perdóname. Eso, aparte de que Twitter ya, desde que lo compró Elon Musk, es X, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente, perdóname, se informan en TikTok
y en Instagram. Esto se puede ver en el Barómetro Audiovisual Andalucía 24. ¿En qué papel nos deja los medios de comunicación con este cambio en las fuentes de Mira, ayer información? Claro. veía, yo no tengo pudor en hacer cualquier tipo de referencias y considero que pueda ser interesante como servicio público. Ayer veía una campaña que ha puesto A3 Media y me parecía que atinaba en algunas cosas, ¿no? En televisión, ya que estamos ahora mismo en este medio y en una televisión pública además, que pagan todos los ciudadanos y que por tanto tiene una serie de obligaciones que tampoco deben ser ni son tan distintas de las concesiones públicas administrativas, no lo olvidemos que son las privadas, se les llama privadas pero son concesiones públicas administrativas. O sea, lo de privada habría que ponerlo, tienen también una serie de obligaciones por ley y por pura ética de funcionamiento de comunicación y periodística, claro, ¿no? Como empresa. Entonces, la tele sigue siendo la tele, Paula. ¿Por qué? Porque la gente que cada vez más está en un mundo que a mí me da miedo llamar figital, se lo escuché el otro día en un congreso en el que participé en Madrid, dentro de Simo Educación, en el IFEMA, a un profesor muy joven que se llama Roger Cuartielles de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Mundo figital. O sea, ya confunden un arco importante de ciudadanos, el mundo físico con el digital. Ya lo viven más o menos unidos. Y eso tiene muchísimas consecuencias. Por ejemplo, que estén más tiempo con una determinada edad dentro de Internet que en la televisión que podíamos llamar convencional. Pero la televisión que podíamos llamar convencional también se emite a través de Internet, ¿vale? Como este mismo programa que estamos haciendo ahora mismo en directo, ¿no? Y luego puede quedar, obviamente, en la caja de la televisión a la carta y en la web. Bueno, pero cuando hablamos de televisión tradicional no es el uso que suele hacer todo este arco enorme de ciudadanía. No, ellos ven la televisión, igual que se informa, pues por redes o por plataformas, ¿no? Y esto ya es más complicado porque cuando estudiamos qué tipo de información o contenidos se emiten por esas redes y cuando sabemos perfectamente que están definidas por un algoritmo que nos lleva a los contenidos que ellos quieran, porque es un error que creamos buscar nosotros, nos están buscando a nosotros para monetizar nuestros usos, costumbres, pulsos de consumo y emotividades. Siempre apelan a la emoción. Y por eso nos preocupan sobre todo los menores, porque son los que por la emoción se enganchan antes y no discriminan la calidad de los contenidos y acaban estabulados en esa burbuja personal a la que te llevan los algoritmos en todas esas emisiones constantes de Internet. Por lo tanto, ¿cómo se ve la televisión? ¿Cómo cambia la comunicación? Bueno, de otra manera, sobre todo para un determinado espectro ya de edad, pongámoslos hasta los 34, pero... Bueno, que 34 ya no son tan niños. Por eso te he dicho, no son tan niños, pero ellos saben que la tele sigue siendo... La tele es una paradoja, por eso te hablaba de esas promociones de A3 Medias por el Día de la Televisión y tal, ¿no? Ellos saben que en la televisión no se pueden decir estupideces, es verdad que a veces se dicen, pero están controladas. Hay un comunicador, un periodista que con una u otra línea editorial y con mayor o menor crédito hace su trabajo con un mínimo de profesionalidad. En Internet cabe todo, absolutamente todo. Saben que hay contenidos a los que ellos acceden que o son aterradores o son radicalmente pornográficos o son falsos. Saben que en televisión no pueden tener cabida porque ya hace mucho tiempo que existen códigos, programas, contratos, programas, autorregulación ética que funciona y una ley que castiga. Pero en Internet esos contenidos campan por sus fueros, porque el agravio comparativo legal entre Internet y la televisión tradicional es abismal todavía. Claro. Ahí es donde, por ejemplo, el Consejo Audiovisual de Andalucía, en su modestia, pero en su absoluta dedicación apasionada, se quiere colocar para regular contenidos, incluso sancionar. Y si la Unión Europea... ¿Se puede hacer, Domi? ¿Se puede hacer, sobre todo para los menores de 18 años? Según la Ley 1322 General de Comunicación, nosotros tenemos potestad para hacerlo en determinados contenidos. Bien, porque quien haga ese contenido, se responsabilice de él o no se responsabilice, pero haga una publicidad ilegal o diga algo que pueda ser vejatorio o esté poniendo vídeos que puedan ser sin verificación de edad para quien entra y tal, si están radicados en Andalucía o se destinan al público andaluz, dice la ley, nosotros podemos actuar. Pero
Internet tiene tal universo, o sea, es un océano tan bestial que, claro, nosotros ahí somos pequeños. ¿Pero qué hacemos? No nos mantenemos al margen. Actuamos como intermediarios con certificado institucional. Nos movemos con la CNMC, que es el regulador estatal, que sí tiene más competencia. O inmediatamente advertimos, como te he dicho, a la Fiscalía, etcétera. Ahí estamos. Y eso hemos hecho, por ejemplo, hace poco, que conllevó que unos tuits que detectamos, también los detectamos. En el caso de Sandra Pérez. En el caso de las 3 chicas presuntas acosadoras que fueron absolutamente puestas como en fotografías y se pedía para ellas la justicia divina, etcétera. Y lo detectamos muy temprano, muy rápido, y nos pusimos rápidamente en contacto con la Fiscalía de Criminalidad Informática y se retiraron esas imágenes. Y la Fiscalía de Criminalidad Informática fue tan generosa como institución que además en el auto de procedimiento puso que había sido alertada por el Consejo Audiovisual de Andalucía. Sí. Eso también es un problema, el bullying, sobre todo el ciberbullying, una vez que salen de las aulas los menores de edad y el acoso que continúa más allá de Siempre ha lo que existido, pero tenía unos parámetros razonables, ¿no? El distinto siempre ha sido acosado por el que necesita demostrar que es fuerte y cruel porque en el fondo tiene una gran inseguridad o no encuentra una pandilla natural de amigos, sino es porque sean sus siervos entre el temor y la admiración, ¿no? Entonces, esos procesos están estudiados psicológicamente. Lo que ocurre es que nunca han tenido ni esta consecuencia tan extrema, ni esta proyección tan geométrica de afectación, ¿no? En el momento en que el móvil conectado está de por medio, el bullying se convierte en ciberbullying y eso es una barbaridad. Y está detrás de los casos que evidentemente han tenido peores consecuencias. Te quiero preguntar, Domi, también por la inteligencia artificial, porque hace muy poco presentabas un libro que ahonda un poco también en las transformaciones que trae la inteligencia artificial, sobre todo en la producción y elaboración de contenidos. Sí, bueno, nosotros estamos cada vez más conectados con la academia, en sentido amplio, con la universidad y los investigadores. Y entonces lo que pusimos en marcha el año pasado nosotros lo llamamos SEMINCA, es un seminario de investigadores que vienen al Consejo Audiovisual de Andalucía, de ahí K, ¿no? Consejo Audiovisual de Andalucía, y exponen con unos formatos muy cortos, de 5, 7, 8 minutos, van exponiendo brevemente, en resumen, la investigación que están haciendo. Y de todo ello hacemos una publicación final, que es ese libro. Y evidentemente la inteligencia artificial, ya preguntamos por ella también, qué pensaban los andaluces, cómo se relacionaban, si la conocían, si conocían alguna app, para qué la utilizaban en el barómetro pasado. Volveremos a hacerlo en este. La inteligencia artificial, estamos muy alertas porque, bueno, es que está en nuestras vidas. Tú y yo la utilizamos en algún momento. Sin querer ya estás... Pero yo creo que es que la usa todo el mundo ya. Claro, se está generalizando el uso claro, de el problema es cómo nos defendemos de los usos no adecuados. Ya. El problema no es que exista una tecnología. Es saber usarla. El problema es si esa tecnología se ha fabricado con criterios éticos, yo te digo de antemano que no están en ello, es que no están, es que están fuera de ese entorno. Y segundo, cuando detectamos que la tecnología se utiliza mal, ¿cómo nos defendemos de ella? El barómetro lo estáis elaborando, todavía no hay resultados. Estamos ahora empezando el trabajo de campo. Vamos un poco retrasados este año. Ahora estáis empezando, sí. O sea que lo tendremos para... Lo antes que pueda. Prontito, esperemos. Sí. Están cambian mucho los datos de un año para otro, Domi. Vamos muy rápido en esta sociedad que tenemos en la que todo va tan rápido. En algunos datos vamos muy rápido. Claro, en otros no, en otros no. E insisto en lo de la televisión. La televisión es respetada, insisto en recordar que parece que estoy haciendo publicidad en las promociones de A3 Media. Yo sigo teniendo mis dudas, Domi. ¿En qué sentido? Pues fíjate que creo que ahora lo que decías tú de la información, sobre todo de los más jóvenes, al final los más jóvenes hay que informarlos donde ellos se informan. Nosotros también tenemos que estar ahí, es nuestra obligación, ¿no? No solo la televisión, porque muchas veces es que ni la encienden, ¿no? Sí, yo creo que los informativos de televisión, los programas con formatos variados, o revistas o magazines, son distintos, pero los informativos de televisión yo creo que se equivocaron el primer día que pusieron un tuit dentro del sumario. Claro. Entonces yo creo que cada uno tiene que ocupar su espacio y mantener su lenguaje, porque a la larga saldrá ganando. Evidentemente se produce una pérdida potencial de espectadores porque es que el mundo está fracturado. No quiero decir fracturado, que parece que me estoy quejando de cosas, no. A mí no me gusta llamar a este tipo de cosas problemas, son retos. Es como igual que cuando se habla de la inmigración, son retos porque ocurren.
Pero no lo taches de problema, porque entonces evidentemente estás creando de manera voluntaria. Sí, un y aspecto sin negativo, darnos- además claro, le das estás ya una creando connotación tendencia, negativa, claro. ¿no? Entonces, este reto hay que asumirlo. Pero todo poco a poco, como este reto va a tal velocidad y es relativamente tan novedoso, aunque los tiempos ahora, a alguien le parece que algo con 3 años, yo lo hablaba hace un rato con Fernando del Valle, como periodistas los dos, no como responsable ahora de esta casa, ¿no? Pero es que a alguien le empieza a parecer alguien con peso, que toma decisiones, que 3 años es mucho, y se cambian hasta las terminologías que se crearon hace 3 años. Ya ves. No, mire usted, no. Vamos a sosegarnos y a pensar un poco, ¿vale? Y para pensar, no podemos pensar con memoria de pez, capacidad de concentración mermada, porque estamos permanentemente en las webs. Yo te lo dije una vez que vine, Paula. Un chico, si está 5 horas mirando la pantalla, y en la pantalla tiene todo tipo de cebos, se mueve, cambian los colores, si es táctil, y si no da igual, con el ratón, que lo manejan como si fueran joystick de gaming, cambias, subes, bajas, cierras, abres, salen sonidos, no sé qué. Si están 5 horas, o eso forma parte de su vida, y están cada día 1, media, 3 y media, pero ya, insisto, mundo digital, lo van imbricando en la manera de vivir en el mundo real, entre comillas, lo de real, porque lo que es delito en la vida es delito en la red, eso es bueno que lo sepan, sobre todo quienes los cometen y no lo saben. Si de pronto tú apagas la pantalla, nada se mueve, no entran músicas, la publicidad no te busca, Te invade, te diría yo. no puedes darle a la pared y que salga lo que hay detrás. Y eso tiene un proceso fisiológico. El cerebro aprende a trabajar con un grado de plasticidad que es asombrosa. Aprende a trabajar según tu exigencia. Y si tu exigencia es la manera de vivir la realidad a través de la web, luego cuando se la quitas, ese proceso de reconversión inmediato a bajar la presión no es fácil, y también eso tiene consecuencias. Y llevamos mucho tiempo hablando fundamentalmente con oftalmopediatras, que aquí tenemos una maravillosa que está en primer nivel de la Sociedad Española de Oftalmopediatría, que es la doctora Julia Escudero, digo aquí en Málaga, y hablando con pediatras en general. Si te pones a leer a María Selmerón a nivel estatal, te vas a preocupar un poco. Da miedo, da miedo. Entonces, no sé si con todo este batiburrillo te voy contestando, pero hay que pensar, y poco a poco esos meandros que andan separados volverán a los Ojalá. ríos de Manrique. Ojalá sepamos, ojalá Y sepamos por eso volver. está bien la promo de lo dice la tele, no es lo mismo que lo he visto en internet o en TikTok no es igual. Y quien está ahí lo sabe, y si no lo sabe, hay que armarle con el conocimiento. Eso se llama alfabetización mediática y es urgente. Hacías referencia a Fernando del Valle, que me voy con él. Domi, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Estaré pendiente del barómetro para que vengas y te invitaremos, que nos cuentes los resultados. Bueno, pues lo saludas, le das felicidades a mi parte. Venga. Como representante de todos vosotros Yo por vuestro 20 se lo aniversario, dices además. porque aunque los platos parecen muy grandes, está aquí al lado Fernando del Valle. Que vamos a hablar de ese premio que nos han dado, que estamos muy contentos y muy orgullosos. Fernando, bienvenido, recién llegado de Sevilla, literalmente. Recién aterrizado en el tren de Sevilla, con todo el equipo que nos fuimos ayer a recoger este fantástico premio que nos ha llenado, creo que a todo el equipo, a todo Canal Málaga, de una hondísima satisfacción. Y no solo porque hemos recibido todos muchísimos mensajes de fuera en cuanto han visto en redes y demás que la entrega del premio ayer es un premio que ha dado mucha alegría, por supuesto interna, a todos los que estamos aquí, a todos los que en algún momento han participado en esta casa, y también externa, muy contentos. ¿Cómo fue ese momento? Fernando, cuéntanos. Pues fue muy emocionante, la verdad es que es una gala de premios. Esta es la tercera vez que yo asisto en representación de Canal Málaga, porque hay que decir que somos una casa de lo más premiada en estos galardones. Hay que decirlas, la verdad. Las cosas se hacen bien, da pues, un poco de pudor, pero es así. que se diga, claro que sí. Y es una gala un acto de entrega de premios que está muy bien concebido, y a mí me parece muy emotivo por cuanto reconoce un tipo de periodismo
pues lo hemos estado viendo que es absolutamente esencial. El periodismo de proximidad, la información de kilómetro cero, la que nos une, la que nos importa, y pues no solo por nosotros, sino todas las otras empresas, las radios pequeñitas, municipales de pueblos como Doña Mencía en Córdoba ayer o de Puente Genil, que allí se dan cita, y que para ellos es una auténtica satisfacción ver el trabajo premiado, el trabajo reconocido, el trabajo ímprobo que hacen con plantillas muy exiguas y con muchísimas dificultades, pero que hacen cosas muy interesantes en beneficio de la comunidad. Así que es un acto muy emotivo y muy bonito. Y para Canal Málaga, pues evidentemente, pues muy satisfactorio. La verdad es que yo estoy muy contento de haber estado ahí en representación, ya digo, de todo el equipo, no solo de los que ahora estamos. Yo llevo aquí muy poco tiempo, este es un premio de todo este fantástico grupo humano que hay ahora, pero también el que ha habido durante los 20 años anteriores o los 19 años anteriores, que son los que nos premian, ¿no? De toda esa gente que a partir de 2005 construyó Canal Málaga. Tenemos nuestra celebración de 20 años, tendremos además una estupenda gala el próximo 1 de diciembre, pero cuando se consiguen tantos reconocimientos, decía Fernando, ya he estado 3 veces, y cuando te dicen muchas veces que lo estás haciendo bien, se abre un abismo ante lo que hay que seguir haciendo. Es decir, ¿qué nos queda por hacer? Pues sin duda te aporta, es una alegría, pero este tipo de premios te aportan una dosis extra de responsabilidad ante el futuro, por supuesto que sí. Porque queremos seguir manteniendo muy alto el listón de lo que hacemos. Pero fíjate, para mí es una responsabilidad que en el caso de esta casa tengo una absoluta confianza, viendo lo bien que se trabaja, el fantástico equipo humano que hay aquí, que para todo, la ilusión con la que acoge cada uno de los proyectos, de los nuevos proyectos. Mira que trabajar al final es trabajar, ¿no? Y venimos a trabajar porque no tenemos no tenemos más remedio. Pero aquí se trabaja con ilusión, no nos queda otra. Pero, y con dificultades, por supuesto, que las hay como en cualquier otro empleo y cualquier otro desempeño. Pero con la ilusión que se acogen aquí los nuevos proyectos, renovamos las temporadas en radio, en televisión, pues de verdad, Paula, con la confianza de que volverá a haber más premios, sin duda, porque aquí se trabaja con muchísima calidad. Tenemos la suerte de tener detrás un ayuntamiento que apuesta por esta casa, y lo vemos en recursos humanos, recursos técnicos y demás, y tenemos la suerte y nos hemos currado mucho, y esta casa se ha currado mucho, pues el hacer las cosas tan bien como las hace, que se reconoce muchísimo fuera. Así que responsabilidad, pero confianza también de que las cosas se van a seguir haciendo bien, seguro. Bueno, muchas felicidades. Como periodista, les doy una amplísima felicitación, muy merecido todos los reconocimientos. 20 años se dicen rápido, pero por supuesto que no son fáciles. Qué gusto da para los malagueños encender la televisión local y ver que se hace una buena televisión local con buenos contenidos. Yo soy frecuente consumidora de varios de vuestros noticieros, del programa de Paula, también de esa Málaga en blanco y negro, que este programa me gusta mucho porque, claro, tengo 9 años viviendo en Málaga, pero me permite ese programa aprender y conocer de esa Málaga que yo no he vivido, ¿no? Y que ahora estoy disfrutando. Por supuesto, quedan muchos retos por delante, pero puede llevarse todo el equipo unas enormes felicitaciones y estoy segura que vendrán más premios. Muchas gracias. Esperemos que sea así, de verdad. Hablaba yo cuando mide el postigo del futuro, perdóname María José, ahora te doy voz también para que puedas compartir tu opinión, pero hablaba yo también del futuro de la televisión, de las televisiones en general y concretamente de la televisión local, y en este caso nosotros hemos puesto en marcha la web. Fernando, yo también quiero que incidamos también en ese aspecto, porque es un medio que nos acerca mucho más también al ciudadano, porque es verdad que muchas veces la televisión como la conocemos antiguamente o clásica, ¿no? Los que somos un poco más mayores, ya no existe para los jóvenes ni para gente que es un poquito más mayor. Así es, Paula, tú lo has dicho muy bien. Es que tenemos que estar donde están las audiencias, y las audiencias están cambiando significativamente. Domi hablaba de un país o de una audiencia fracturada, creo que decía. Realmente lo que está es fragmentada, ¿no? No se consume la televisión, ningún medio de comunicación, no se consume ningún medio de comunicación como se consumía hace 10, 20 o 5 años siquiera, ¿no? Entonces no tenemos más remedio que estar allí donde queremos pescar a las audiencias, porque somos un servicio público que quiere ser útil.
si hacemos un fantástico servicio público con unos fantásticos programas como estos, como los que hay en radio también, pero no lo escucha ni lo ve nadie, pues no nos sirve de nada y no le serviría de nada a nuestra casa madre, que es el ayuntamiento, tener un servicio público que no se utilizara, ¿no? O sea, como tener una línea de autobús que no cogiera nadie. Entonces, para eso ha sido primordial renovar nuestra página web y entrar en esta fantástica plataforma digital en la que hemos entrado hace cosa de solo 2 meses. Que aparte de la web, pues sabéis que tiene aplicaciones para móviles y aplicaciones para televisiones, de tal manera que cualquiera en su casa con una Smart TV, todo el mundo ya tiene una Smart TV, pues puede descargarse la aplicación como si fuera una plataforma de estas que todos vemos en algún momento dado, para ver Canal Málaga en directo o ver todos los programas de Canal Málaga a la carta que damos. Tenemos que estar ahí sin duda y seguiremos andando en esos bueno, y esfuerzos. también tenéis una excelente radio, ¿no? Cómo olvidar Inmaculada Urbano, que hace también un trabajo maravilloso, claro, junto con todo su equipo en la radio, ¿no? Claro, sí. Han narrado ustedes en los últimos 20 años la transformación de Málaga, que eso es poca cosa. Oye, los 20 hitos, que están muy bien, ¿eh? Quiero invitar también cosa. A todos los malagueños a que vean los 20 hitos. Bueno, todavía no están los 20, vamos poquito a poco, pero ahí, ya... Ahí arriba, si nos despliegan la parte de arriba de la plataforma, los podrán ver porque están todos disponibles. Los emitimos cada jueves, pero en la web están disponibles todos los que se van haciendo. Sí, sí. María José, no sé si quieres añadir algo. Hombre, por supuesto, quería trasladar también nuestras felicitaciones, ¿no?, a Canal Málaga. Y precisamente la conversación que tenías con Domi sobre la transformación de la información y de los medios de comunicación, creo que es fundamental poner en valor el trabajo, pues como ha comentado también, del servicio público que hacen las televisiones como Canal Málaga, ¿no? De veracidad, de contrastar, de esa información de cercanía. Es que es fundamental porque tenemos también que combatir, ¿no?, la otra parte de, bueno, pues eso, de redes sociales, de algoritmos que están introduciendo, pues, noticias o personajes que ni siquiera tienen una formación adecuada para transmitir esa información, ¿no? Aquí hay un grupo de profesionales detrás y eso se nota en el trabajo y es fundamental. Y me parece que además muy interesante y que sigáis apostando por esa adecuación. Yo la difundo mucho también de la televisión pública española, que tiene una app, la RTV Play, que me parece también muy interesante, en el que la gente puede tener un contenido además muy interesante porque, claro, Televisión Española como servicio público tiene todo un archivo que se podría trasladar a Málaga, Canal Málaga, como ese archivo de la historia de Málaga. Has comentado esos 20 años, pues seguro que Canal Málaga tiene ya un archivo precioso y bonito de toda la trayectoria de lo que ha narrado esta televisión, de esa transformación y de esa historia de Málaga, ¿no? Y eso la verdad que, bueno, pues sin duda, es meritorio de premiarlo. Mira, yo no creo en ello estamos en poder sacarle partido. De combatir. Y con los 20 hitos ya, que nos tenemos que ir. Sí. Digo, Perdón, que no, hemos emocionado. Que no llego, que son y 17, yo siempre estoy con el tiempo, que te tienes que ir al siguiente, que ya no nos da tiempo. No te preocupes. Claudia, Fernando, guárdalo en Muchas un buen sitio, ¿eh? ¿Me lo puedo quedar? Quédatelo, me lo quedo. Digo, bueno, se trata de lucirlo, claro que sí. Aquí lo dejamos, aquí lo dejo, yo creo que está bien, si no lo cambiamos. Mil gracias. Gracias Fernando. A ti por traerme, como siempre, y encantado, y enhorabuena a todos, que este premio es vuestro, sin duda. Bueno, pues enhorabuena a todos los que formamos parte de este Canal Málaga y de estos 20 años, todos los que estamos ahora, como ha dicho Fernando, y todos los que hemos formado parte y hemos puesto nuestro granito de arena, ¿no?, en este premio, en este reconocimiento. Entre ellos también Rocío Carrascal, que hoy nos lleva a Picking Málaga, que es una de las empresas que ha sido reconocida por CEPIME. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues el tejido empresarial malagueño, que está de celebración otra vez. ¿Por qué? Pues porque CEPIME ha reconocido a 10 empresas malagueñas que están entre las 500 de España que más han crecido. Y hoy hemos querido estar en una de ellas. Estamos en Picking. Es un distribuidor de productos para hostelería, de productos gastronómicos, de productos gourmet, de productos de primer nivel. Ya sabéis lo que nos gusta a nosotros, todo el tema gastronómico. Y hemos venido aquí a testearlo de primera mano, de la mano de su gerente, de Rocío López. Muy buenos días, Rocío. Buenos días. Bueno, primero enhorabuena, que supongo que este reconocimiento, bueno, os ha caído del cielo. Sí, ha sido una sorpresa para todos, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros CEPIME, la organización, sí que la conocíamos desde muchísimos años, pero no conocíamos estos premios de
reconocimiento, ¿no?, del crecimiento y del impulso, y ha sido una sorpresa para todos nosotros el que alguien se haya dado cuenta, ¿no?, se haya fijado en todo esto, el trabajo realizado todos estos años y que, bueno, pues está dando frutos. ¿Cómo se hace para crecer una empresa familiar que habéis llegado, bueno, pues a un puesto bastante importante? Sí, bueno, pues se hace con mucho trabajo y con mucha gente comprometida, porque aquí somos ya 70 personas y muy buenos profesionales que todos, cada uno de ellos aporta en su ámbito, y entre todos estamos consiguiendo poner un proyecto familiar que empezó pequeño, como todos los proyectos familiares, ¿no?, aquí en la provincia de Málaga, con mucha tradición familiar previa, vinculada también al sector de la alimentación y de la conserva de pescado. Y bueno, luego ese proyecto familiar se reorientó a la distribución y poco a poco hemos ido encontrando nuestro hueco entre la hostelería malagueña, dándole un servicio, ofreciéndole un producto de calidad, llevando innovaciones, y así es como poco a poco se va creciendo. Bueno, ¿cómo seleccionáis a vuestros productores, ¿no?, a todas las personas que os suministran esos productos que vosotros después distribuís? ¿Qué es lo que buscáis? Nosotros vamos buscando, en primer lugar, interés y necesidad que haya en el mercado de cubrir, pues, productos que se estén demandando, que sean tendencia, y nosotros salimos a buscar esos productos a ferias gastronómicas y estamos muy presentes en el sector. Por otra parte, también son muchos los productores, muchas las empresas que preparan productos específicamente para el sector de la hostelería, para el Horeca, y que también nos lo ofrecen. Entonces, al final es un mixto, ¿no?, una simbiosis de lo que nos ofrecen y de lo que nosotros salimos a buscar. En los últimos años se ha visto un boom de la gastronomía en Málaga, bueno, no ya solamente por parte de los profesionales, sino también por parte de los clientes, de los consumidores. La gente tiene ya mucho mejor paladar. No sé si vosotros también lo estáis notando. Sí, nosotros lo venimos notando desde hace ya muchos años. Hay muchos concursos gastronómicos también que han fomentado y han dado a conocer técnicas, innovaciones, etcétera. Es verdad que Málaga lo ha estado haciendo muy bien. El sector de la hostelería malagueña se ha posicionado gastronómicamente como un sector muy potente. Dentro de unos días se entrega aquí en Málaga, ¿no?, los premios de la guía Michelin, ¿no?, se celebra aquí la gala, y eso es una muestra más de que el sector gastronómico en Málaga es serio, es potente, es de primer nivel, y nosotros lógicamente estamos ahí acompañándolo y ofreciéndole y llevándole lo que nos demandan. Bueno, estamos en Picking, pero dentro de Picking estamos en un sitio muy especial, estamos en la Lata Gastronómica, es otro de los bracitos que tiene Picking, y en este caso es una asesoría gastronómica. ¿Habéis querido ir más allá? Sí, nosotros hace años, antes de la pandemia, ¿no?, por COVID, ya detectamos que teníamos que no quedarnos solamente en una empresa de distribución que llevara productos, sino aportar un valor añadido adicional. Se nos cruzó la pandemia, fue un proyecto, este aula gastronómica, este espacio, esta consultoría se nos quedó parado, y hace 2 años ya nosotros conseguimos arrancarlo. Hemos creado un espacio con una identidad propia que se llama La Lata, haciéndole un guiño a la tradición conservera de la familia, ¿no?, fundadora de Picking Málaga. Y aquí en este espacio tenemos dos profesionales, cada uno con una procedencia de un ámbito diferente, pero los dos muy orientados a ese valor añadido potente para la hostelería, para que ellos tengan mejores negocios, para que estén centrados en lo que tienen que hacer realmente ellos en su negocio, y nosotros aquí pues hacemos asesoramiento gastronómico. Por ejemplo, hoy tenemos un cliente, ¿no?, que está probando propuestas nuevas para complementar su carta, y es una línea nueva de negocio que les estamos ofreciendo a nuestros clientes para que, bueno, ese valor añadido llegue a ese sector Horeca. ¿Qué aceptación está teniendo? Pues está teniendo muy buena aceptación y hay muchos clientes. Al principio nosotros, esto es algo que bueno, aulas gastronómicas ya había, ¿no? Y eso no es una cosa nueva, no es disruptivo, pero realmente el enfoque que le hemos dado nosotros ha sido un enfoque diferente, y al principio no teníamos muy claro de cómo se iba a aceptar, ¿no?, entre nuestros clientes, pero ha tenido una muy buena aceptación, están repitiendo muchas veces, cuando vienen y quedan muy satisfechos, ellos ya nos piden por favor volver a los 6 meses cuando vuelven a cambiar la carta, o en momentos en los que quieren hacer cosas puntuales, pues de cara a la Navidad o de cara a lo mejor para temas de eventos, y la verdad que está teniendo muy, muy buena aceptación. Oye, Rocío, ¿cómo os veis dentro de unos años? ¿Cómo veis Picking? Porque Picking, hay que decir que está aquí en Málaga, pero también está en Cádiz, en esa expansión que iniciasteis hace 4 años. ¿Cómo os veis?
Pues nosotros nos vemos muy grandes. Nosotros, es lo que tú dices, aquí en Málaga ya llevábamos muchos años, ¿no? Como Picking Málaga con la marca. En Cádiz arrancamos como Picking Cádiz, un proyecto que lleva ya 4 años, que ya se está consolidando, un proyecto también potente, parecido al de Málaga, pero probando un modelo de negocio un poquito diferente. Pero es que este año nosotros hemos empezado con otro proyecto empresarial que se llama Acacia, y hemos salido, digamos, de la distribución, hemos pasado a manipular productos, y ahí damos un servicio de corte de jamón ibérico y un servicio de fileteado y de preparado de productos de pescadería, pues precisamente porque la hostelería tiene un problema importante desde hace tiempo para poder encontrar mano de obra adecuada al nivel que esa propuesta gastronómica necesita, y entonces nosotros estamos dando ese servicio pues para que aquellos clientes, aquellos restaurantes, hoteles que puedan tener ese problema de mano de obra puntual puedan encontrar en esta empresa Acacia ese servicio que necesitan con la calidad que piden. Rocío, muchísimas gracias. Ya lo han escuchado en Picking Málaga, adelantándose a las necesidades, que sin duda yo creo que es el truco para que una empresa funcione. Funciona Picking Málaga, y al igual que otras 10 empresas malagueñas, ha sido reconocida por Cepime como las empresas con mayor crecimiento. Sígale la pista. Bueno, pues enhorabuena a Picking por ese reconocimiento que le ha dado Cepime. Estaremos pendientes de Picking. Les cuento ahora, les voy a hablar de AECOS. AECOS es la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Ha mostrado su preocupación por los graves problemas de movilidad. Se lo contamos prácticamente día sí día también aquí. Los problemas de movilidad que tenemos en la provincia en general, en toda la provincia de Málaga, pero especialmente en esa A7, en esa zona este, en la que cualquier choque, cualquier incidente que haya, pues organiza y provoca colas kilométricas, prácticamente, como les digo, día sí, día no. Bueno, AECOS, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, reclama con urgencia las infraestructuras de transporte pendientes en nuestra provincia, pero para que nos lo cuenten ellos, saludamos a esta hora a José Luque, que es el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol, de AECOS. Bienvenido, señor Luque. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo pueden afectar los problemas de movilidad a los hoteles de la provincia? Pues mira, vamos a ver. Yo diría que la parte más importante de la afección a la movilidad ya se refiere al mismo ángulo que afecta a la movilidad a los residentes en la Costa del Sol. Es decir, al desplazamiento, por ejemplo, hacia el puesto de trabajo. Cuando los recursos humanos escasean, el mercado laboral se tiene que ampliar geográficamente. Entonces, si un hotel, por decir un ejemplo, ¿no? Si un hotel en Marbella no puede contar con un recurso que está en Torrox, pues mal asunto, porque esa persona que está en Torrox, ese jefe de cocina que está en Torrox y que vive en Torrox y que no puede mudarse a Marbella porque es mucho más cara la vivienda y porque tiene una vivienda en Torrox, tiene que desplazarse hasta Marbella y pues puede ser afectado por los atascos que hay por la mañana, ¿no? En definitiva, la falta de movilidad resta competitividad en la medida en que no podemos tener los recursos humanos que necesitamos, ¿no? Ese es un ángulo que hay que reflexionar sobre él, porque es verdad que nos afecta al acceso de los turistas, ¿vale? Pero también afecta a todos nuestros colaboradores que trabajan en nuestros hoteles, ¿no? Por eso ya estamos llegando a un punto en el que tenemos que levantar la voz para poner de manifiesto a la Administración que esto no solamente va a afectar al turismo, ¿no? Que más o menos, y a los residentes, ¿no? Sino que va a afectar también a la competitividad y a la productividad de las empresas turísticas. Fíjate que desde ese aspecto no lo había pensado yo, pero claro, se nos afecta a todos los trabajadores, también a los trabajadores del sector hotelero. ¿Se lo han transmitido esta preocupación a las administraciones? ¿Van a sentarse, señor Luque, con las administraciones y se lo van a decir? Bueno, lo hemos dicho públicamente. La verdad que la nota de prensa que sacamos ha tenido una repercusión inmensa. Ha salido como en 15 o 16 medios, ¿no? Yo creo que las administraciones tienen que ser conscientes y después hay otro tema muy importante que tenemos que valorar, ¿vale? Y nosotros generamos muchos recursos, o sea, los recursos financieros y económicos que genera el turismo generan mucha contribución al Estado, ¿no? A las comunidades autónomas, a los ayuntamientos. Y eso tiene que volver a nosotros en infraestructura, ¿no? Porque no tiene sentido es que no se acompañe financieramente
en inversiones de infraestructura como la que estamos reclamando, pero no solamente infraestructura de comunicación, sino mejora de transportes públicos, ¿no? No todo se va a solucionar haciendo nuevas carreteras, sino también mejorando los transportes públicos. Y no hay una correspondencia entre lo que nosotros pagamos como impuestos y lo que estamos recibiendo a cambio como malagueños, como empresarios, ¿no? En general. Y esa desproporción nos preocupa enormemente, ¿no? Porque llegamos a pensar que qué es lo que hay que hacer para que la Administración sea consciente de que la inversión en infraestructuras, en el caso de la Costa del Sol, es mucho más rentable porque ellos mismos se están beneficiando, o nosotros mismos nos estamos beneficiando de la cantidad de impuestos con los que contribuimos las empresas y que deben ser destinados también a la conectividad, ¿no? A las comunicaciones, al transporte público. Claro, al final es volver otra vez, ¿no? A llevarlo todo al mismo sitio. Es decir, las inversiones al final revierten sobre ese lugar y los impuestos tienen que ir a eso, a las inversiones para ese destino, en este caso para el nuestro. Lo que pasa es que vamos un poco tarde. Bueno, vamos muy tarde. Yo diría vamos muy tarde, ya es difícil, que ya vamos tarde. Es decir, a partir de aquí podemos hacer lo que queramos, pero ya vamos tarde. Sí, mira, y como vamos tarde, nosotros también reflexionamos en lo siguiente. O sea, nosotros somos conscientes que, por ejemplo, el tren del litoral, que es una de las soluciones, ¿no? El tren del litoral no lo vamos a ver hasta dentro de 8 o 10 años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en estos 8 o 10 años? Entonces, la Administración ya tiene que pensar en medidas paliativas para compensar pues, los atascos. O sea, es que ya es una inmediatez la que necesitamos en tomar medidas paliativas. O sea, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? Habrá que tendrán que buscar a gente que haya pasado por problemas de esto hasta que vengan las infraestructuras que van a venir para compensar, ¿no? Tendrán que abaratar la autopista, tendrán que, de alguna forma, tendrán, como se hizo en la M40 en Madrid, poner grúas cada 10 kilómetros para cuando hay un alcance que se solucione rápido. O sea, lo que no se pueden es solucionar los problemas solos, ¿no? O sea, nosotros también demandamos medidas paliativas hasta que lleguen las infraestructuras, ¿no? Que se aceleren las infraestructuras, que se hagan por vía de urgencia y que se pongan medidas paliativas, ¿no? También el transporte público es muy importante. Fundamental. Señor Luque, yo no sé si han hecho un cálculo de cuál podría ser la afectación que tuvieran todo este problema que tenemos con la movilidad dentro al sector hotelero. Bueno, nosotros no hemos hecho un cálculo preciso, pero al final nosotros ya vemos cómo otros destinos que tienen problemas de esta naturaleza están perdiendo productividad porque la relación calidad-precio que tienen a no poder contar con recursos humanos que quisieran, porque esto se une el problema de la vivienda, ¿no? De la tormenta perfecta. Claro. O sea, si queremos crear lugares, por ejemplo, la segunda línea, ¿no? Si queremos desarrollar la segunda línea en todos los pueblos de interior como ciudades de residencia, también necesitamos comunicación con ellos, ¿no? No tenemos calculado precisamente el efecto económico, pero bueno, ya vemos por lo que está pasando en otros destinos que al bajar la calidad de los recursos humanos por este motivo, por la falta de recursos humanos por movilidad, se empeora la relación calidad-precio y bajan las ocupaciones, ¿no? Bueno, esperemos que de momento no haya tenido afectación a Málaga y a la provincia de Málaga en ese sentido, ¿no? Que sea todavía pronto y que se pongan en marcha esas medidas paliativas que pide AECOS. José Luque, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues las consecuencias de la movilidad de las que no podemos seguir hablando es que tenemos muchas cosas hoy. Tenemos que hablar del 25N, que no quiero dejarlo a un lado, porque no quiero que se me... Efectivamente, que lo vamos a celebrar la semana que viene. De la movilidad se lleva hablando estas semanas bastante. Eso, de la movilidad hablamos prácticamente todos los días. Oye, la celebración del 25N, del 25 de noviembre, es la semana que viene y yo no quiero dejar escapar a hablar además con comisiones obreras porque están organizando muchísimas actividades y el lunes van a dar a conocer muchos datos. Sí, yo creo que es importante porque además estamos elaborando el informe, tenemos ya el informe del 25 de noviembre de los datos de Andalucía, algunos segregados ya provinciales y yo estoy completando los datos provinciales, pero tenemos que seguir poniendo el foco en el tema de la violencia de género en nuestra provincia porque los datos para Málaga no son buenos.
no son buenos. Aparte de que, digamos que las víctimas, las mujeres asesinadas, digamos que son como la punta del iceberg o son... La parte más visible, la parte diría más yo, visible, ¿no? Que al digamos, final pero es la que más duele, claro, también, pero al por final supuesto, ¿no? es la que queda más visible. Pero detrás de eso hay una cantidad de violencia en todos los aspectos que se están generando que al final, en los casos más extremos, llega a esa situación, ¿no? Y bueno, son 61 mujeres muertas, asesinadas en Málaga desde el 2003 que tenemos registro. Tenemos los datos. Este año, 2025, son 4 las víctimas, el año pasado fueron 5. Seguimos siendo, rondando entre el 20 y el 30% de víctimas totales de Andalucía. Málaga, en torno al 20-30%. Y lo que hacemos es un índice, porque, claro, en números absolutos, Málaga es la provincia que más mujeres asesinadas tiene. Pero en índices por población no es Málaga, ¿vale? Málaga estaría en el 3er lugar. Pero el índice de mujeres víctimas de violencia de género por cada 100.000 mujeres a nivel nacional es 6 mujeres por cada 100.000. Andalucía 7,2 y Málaga 7,6. El tema de las denuncias, este año, 2024, se ha reducido algo con respecto al 2023. 2025 todavía no tenemos el año cerrado, pero estamos hablando, el tema de las denuncias me parece también muy llamativo. Son 8.684 denuncias que se han realizado en el 2024. De esas, 5.650 son atestados policiales presentados directamente por la víctima. Pero es que hay 2.300 denuncias a través de atestados policiales por intervención policial en Málaga. Es decir, somos la provincia de Andalucía donde la policía interviene más y se generan denuncias por la intervención policial. Estamos hablando de que la violencia tiene muchísimos rostros, muchísimas caras. Por supuesto, en Comisión Obrera hablamos de la violencia general hacia las mujeres, también en los puestos de trabajo, y para eso tenemos mucha formación, para que en los puestos de trabajo también denunciemos. Pero estamos hablando de violencia muy dolorosa, la violencia vicaria, que es la que al final utilizan a los hijos para hacer daño a las mujeres. Es una violencia que las que somos madres nos atraviesa y que va acompañada de una violencia muchas veces institucional, porque las instituciones no dan respuesta a esa madre cuando esa madre dice: mi hijo viene de estar con su padre, que tiene una denuncia ya por maltrato, pero tiene el régimen de visita y nota que su hijo o su hija empieza a tener pesadillas por la noche, se vuelve a hacer pipí en la cama, llega la hora de irse y no se quiere ir. Y cuando una madre empieza a notar esa sintomatología, empieza a pedir ayuda, pues las instituciones muchas veces que tienen que cumplir el régimen de visitas, muchas veces muy difícil atajar este tipo de violencia. Hemos estado hablando del tema digital. La violencia en el mundo digital, también hacia las chicas, insultos que reciben las chicas a nivel digital, eso es una brecha que también está ahí. Y necesitamos sobre todo mucha formación, mucha concienciación, hablar de este tema, no desde el enfrentamiento, ya están las feministas, no sé qué, no, estamos hablando de datos reales, de sufrimiento de muchísimas mujeres con el tema de la violencia. Nosotras atendemos a mujeres que nos dicen: en 2 años mi vida se ha transformado totalmente, he tenido que salir de mi casa, he perdido mi puesto de trabajo, he tenido que refugiarme en casa de un familiar. Me gustaría añadir un dato. Málaga, este semestre, el primer semestre, Málaga ha tenido 39.770 delitos, un incremento del 1.3% del índice de delictividad en Málaga, y los 3 delitos más comunes son la ciberdelincuencia, las agresiones sexuales y los homicidios en Málaga. Han tenido un crecimiento importante. Las agresiones sexuales y la ciberdelincuencia, es verdad que está creciendo
muchísimo. Bueno, pues un asunto, el 25N, la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que abordaremos, por supuesto, el lunes en nuestra mesa de actualidad, a la que vamos a dedicar la segunda parte, y el martes también coincidiendo con ese 25 de noviembre, pero a que queríamos también añadir todas esas actividades y esos datos relacionados con ese informe que va a presentar Comisiones Obreras. Seguimos avanzando y le cuento ahora que 43 expertos mundiales han suscrito un documento conjunto contra los ultraprocesados. En el escrito, ojo, comparan los daños que causan con los provocados por el tabaco. El estudio va acompañado de una carta a la Organización Mundial de la Salud. En esta, los firmantes señalan que el consumo creciente de alimentos ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública, la equidad y la sensibilidad ambiental. Denuncian que esta situación está además impulsada por el afán de lucro empresarial, no por la nutrición y la sostenibilidad. Para hablar sobre este asunto, saludamos a esta hora, son las 12:39, a Javier Morayón, es biólogo, experto en tecnología alimentaria. Bienvenido, Javier. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para empezar por el principio, por la base, ¿qué podríamos considerar un alimento ultraprocesado? Vale, pues esta es una pregunta un poco complicada de responder. Vamos a intentar simplificarla. Vamos a intentar identificar lo que no sería un alimento ultraprocesado, ¿vale? Para que nuestros televidentes pues, lo tengan más fácil. Por ejemplo, serían aquellos que los podemos encontrar sin etiqueta en el supermercado. Por ejemplo, una berenjena no nos dice sus ingredientes, ¿verdad? No nos dice las características o si es rico en vitamina D o vitamina C. Pues eso ya es un indicativo bastante positivo de este alimento. Es decir, alimentos de mercado, alimentos que podemos comprar a granel. Pero una regla que podría ser buena, que podría no estar mal, es que si vemos que la etiqueta de ingredientes pasa de 3 ingredientes, sospechemos, ¿vale? Porque vamos a estar seguramente ante un ultraprocesado. Tenemos que tener en cuenta que en los lineales de los supermercados hay algún estudio que refleja que hasta entre un 70 y un 80% de lo que nos encontramos en los lineales de un supermercado pueden ser ya ultraprocesados. Por ejemplo, me pregunto, la comida preparada, quiero decir, hoy en día ya se ha generalizado pues la comida que te venden ya directamente hecha en los supermercados y que la gente dice, oye, pues me ahorro cocinar las croquetas o me ahorro hacer la paella. ¿Esos serían alimentos ultraprocesados? Pues depende. Bueno, los dos ejemplos que me has puesto, seguramente sí. Bueno, la paella con dudas. La croqueta, si es industrial, seguramente sí. Pero aquí tenemos que hacer un trabajo casi de investigación a veces. Es decir, lo que tenemos que hacer es leer la etiqueta, leer los ingredientes. Muchas veces no nos lo ponen fácil porque la letra no es grande, pero afortunadamente hoy en día con las aplicaciones de móvil pues podemos llevar ese trabajo hecho desde casa. Es decir, nos conectamos a la aplicación, vemos el producto que queremos comprar y podemos leer la etiqueta sin problema de tamaño de letra. Tenemos que recordar que los ingredientes de la etiqueta van de forma decreciente, es decir, los primeros ingredientes que nos vamos a encontrar son los que más cantidad tienen. Con lo cual, pues puede haber productos que los podemos hacer de una forma casera. Me imagino, por ejemplo, una pizza. Una pizza no tiene por qué ser nada malo. Es decir, una pizza, por ejemplo, es un alimento muy tradicional en todo el Mediterráneo, que con una masa madre, bien fermentado, depende de los productos que le pongamos. Pero claro, si, por ejemplo, nosotros abrimos la lista de ingredientes y en una pizza vemos cosas como trifosfato pentasódico, almidón modificado, dextrina, aroma, nitrato sódico, pues ya evidentemente no estamos ante un producto saludable, estamos ante otra cosa. Con lo cual, tenemos que hacer un poquito los deberes antes de enfrentarnos directamente a este tipo de productos. Javier, a corto plazo, a corto, a largo y a medio plazo, ¿qué efectos puede tener para la salud el consumo continuado de estos alimentos ultraprocesados? Pues fíjate, es un desastre a muchísimos niveles. Por ejemplo, el estudio que mencionabais, que lo ha publicado The Lancet, básicamente lo que nos dice es que está relacionado con prácticamente todas las enfermedades crónicas que nos podemos imaginar y que están suponiendo pues, los auténticos problemas sanitarios en el siglo XXI, pero a corto también. Te pongo un ejemplo, los escolares, ¿vale? Chavales que van al colegio
y bueno, pues han desayunado cereales súper edulcorados, es decir, con un montón de azúcar, y luego en la mochila pues llevan algún producto de bollería. Vale, ¿qué va a pasar con estos chicos? Bueno, pues que por lo pronto han tenido un subidón de azúcar en su casa, ¿de acuerdo? Porque esos cereales, que la mayoría de los cereales de desayuno son prácticamente azúcar y poco más, y harinas refinadas, ese subidón de azúcar pues ya los lleva un poco excitados, pero claro, el cuerpo tiene que responder con otro subidón, pero de insulina en este caso, que nos baja el azúcar de golpe. Entonces entramos en una especie de montaña rusa de subidones de azúcar y bajones. Esto no es nada favorecedor, por ejemplo, para un chico que se tiene que enfrentar a 6 horas de instituto, donde le van a contar pues la clase de matemática, matrices, y luego en la de biología pues algo de la célula. Difícilmente se va a enterar porque va a estar con la cabeza en un auténtico subidón y bajón de azúcar. Es decir, esa estabilidad que necesita el cerebro, pues desde luego no se la proporcionamos. Pero luego ya, como decimos, a medio y largo plazo, pues tener relación con un montón de cosas, desde diabetes, hipertensión, grasa visceral, obesidad, mal de Crohn, cáncer, por supuesto. Es decir, el estudio lo compara un poco con el ambiente que había en los años 30 del siglo pasado con respecto al tabaco, que se veían muchas cosas, se veían que mucha gente estaba muriendo. Había muchos científicos que lo relacionaban claramente el tabaco con este incremento de la mortandad, pero aún así había, incluso desde los propios médicos, gente que defendía el consumo del tabaco, pues por ejemplo, cosas tan peregrinas como para quitarte el asma. Es decir, que por eso estos científicos hacen este paralelismo que me parece bastante pertinente. Bueno, estaría toda la mañana hablando con Javier Morayón, que además lo explica estupendamente. Mil gracias por habernos acompañado esta mañana, Javier, gracias. Encantado. Es un lujo tener a Javier Morayón, que además lo explica estupendamente, todo lo relacionado con la alimentación. Mil gracias a las dos. Claudia, María José, aquí ha sido un lujo teneros aquí esta mañana. Yo me voy a hablar con Pedro, que saben que siempre a esta hora hacemos una parada en la redacción de informativos para que nos cuenten los asuntos en los que están trabajando. Buenos días, Pedro, buenas tardes ya. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy interesante todo el asunto que habéis tratado ahora de la alimentación y del cuidado que hay que tener con esos ultraprocesados. Pues también hay que tener cuidado con otro asunto que vamos a tratar ahora y que también vamos a hablar en los informativos de Canal Málaga Radio y de televisión. Y es que bajan las temperaturas, es verdad que el sol aprieta menos, pero tenemos que estar muy atentos al cáncer de piel. No nos podemos confiar. Y es que los expertos advierten que el cáncer de piel continúa siendo una de las patologías cutáneas de mayor crecimiento en la población y su detección precoz es fundamental para mejorar el pronóstico. Así lo destacan los especialistas participantes en el primer curso sobre cáncer de piel para atención primaria que ha tenido hoy lugar en el Hospital Quirón Salud de Málaga. Es muy importante identificar lesiones cutáneas sospechosas, observar la piel de manera regular y acudir ante cualquier cambio como lesiones que crecen, sangran, cambian de color o se adhieren más a la piel. Así que ante la llegada de la ola de frío que está por llegar ahora este fin de semana a Málaga, muy atentos también al sol y a los peligros del cáncer de piel. Y cambiamos totalmente de asunto porque también nos vamos a fijar en las compras del Black Friday que llega la semana que viene. Y es que hay un estudio que ha hecho una entidad financiera a nivel nacional que nos dice el gasto previsto de los españoles para estas compras, 411 euros de media de los españoles, que supone un 4,8% más que las del año pasado. 8 de cada 10 españoles asegura que van a adelantar compras ya de cara a la Navidad. El 53% se gastará más o menos lo mismo que el año pasado, el 28% gastará menos y el 18% gastará un poquito más. Las compras estrellas, la moda, la tecnología y los viajes. Estos serán dos de los principales asuntos que vamos a tratar. También vamos a estar muy atentos a las comisiones de Derechos Sociales y Economía del Ayuntamiento de Málaga, con temas como el mantenimiento de las pistas deportivas y los desahucios. Y en el plano cultural nos iremos al Centre Pompidou porque estrena exposición temporal. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Pedro Jiménez. Todas las noticias se las van a contar a las 2 y a las 6 de la tarde y a las 2 en el 97.4 nuestros compañeros de Canal Málaga Radio. Un minuto de publi y volvemos.
Bueno, pues 12:51, faltan 9 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos contándoles historias y les voy a contar ahora que Gospel ha vuelto al Teatro del Soho CaixaBank tras arrasar en su estreno en 2022 con funciones agotadas y una exitosa gira por España. El musical que unió, fíjense, Antonio Banderas con Emilio Aragón regresa a Málaga para vivir unas Navidades mágicas. Dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, cuenta con un gran elenco y en ese elenco hay dos personajes, Jesús y Judas, que interpretan respectivamente Ferran Fava y Hugo Ruiz. Bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias. Oye, cómo mola teneros aquí. Sí. 3 semanas yo tuve la suerte, se lo contaba ahora, de estar yo creo que una de las primeras funciones que se puso en escena fue el ensayo general. Han pasado como 3 semanas. ¿Qué tal durante estas 3 primeras semanas? A ver, contadme. Pues muy bien, la verdad que estamos disfrutando mucho del público malagueño, que estamos encantados, que es un placer de verdad, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí. A El ver. año pasado tuvimos la suerte, o sea, yo que el año pasado estuve aquí con Gypsy, es que es un gusto, ¿eh? Este público, es que se nota el calor. Es que Málaga es Que gustosa. Málaga se nota. Bueno, Sí. bueno, y que vosotros también dais mucho calor, ¿eh? Ahora iremos desvelando lo que se pueda, ¿eh? Yo tampoco Muy bien. quiero... No, vamos a empezar por el principio. Claro, cuando ya he dicho Judas, Jesús, para alguien que no conozca un poco el musical, ¿de qué va? A ver, ¿qué podemos contar? El musical se basa en los evangelios de Mateo, según Mateo. Lo que pasa que está modificado para hacerlo muy actual y al final estamos hablando de un mensaje bastante actual de violencia, la violencia que hay en el mundo, la falta de amor. O sea, hemos perdido como valores que son esenciales como humanos y creo que este mensaje lo que quiere transmitir es eso, recuperar como valores de respeto al otro, de querernos, de ayudarnos, de comunidad. Y para eso usa las parábolas clásicas, Claro. las que conocemos Esas todos. que conocemos todos. Eso, la del hijo pródigo, la Exacto. De una del forma samaritano. muy divertida, todo Bueno, muy loco, bueno, pero... bueno. Pero Yo- son esas parábolas. Oye, Sí. y cómo se reinterpretan, además, todo con música, Sí. y todo además con mucha unión de las voces, quiero decir, es todo muy coral, ¿no? ¿Verdad? Sí. Porque no es, o sea, a lo mejor en una canción, pues hombre, hay una persona que es protagonista, y es verdad que son todos, son muchos, pero cada uno tiene su parte de protagonismo, pero todos intervienen también. Es verdad que de los musicales en los que yo he estado es el musical a nivel de trabajo de partitura más complejo, ¿eh? O sea, son creo que 16 canciones y en las 16 canciones todos tenemos participación. O sea, hay cada uno una línea vocal distinta, o sea, de verdad es un musical muy difícil. Vocalmente a nivel es muy vocalmente complicado. es muy, muy complejo. Porque además yo no sé, Judas hay parte que no está, ¿no? En el escenario a lo mejor está, y él está, y yo lo veía que como que cantaba y yo decía, pero también está cantando, ¿eh? Aunque no está, pero sí que participa. Sí. O sea que es complejo. A ver, contadme qué es lo mejor y lo peor de este musical. A ver, vosotros que tenéis experiencia, ¿os parece, por ejemplo, lo más complejo eso justamente, el tener que interpretar tantas canciones y que todos participen en todas las interpretaciones? O sea, Eso yo- podría ser lo más complicado, a lo mejor, lo más complejo. O sea, es verdad que al final creo que lo más complicado de la función es tener que cada noche venderlo por 30 monedas. O sea, creo que para mi personaje, es verdad que... O sea, hay algo ahí de vulnerabilidad que me remueve, que creo que es lo más complejo. Y creo que lo más guay del musical es poder compartir con esos pedazos de compañeros que tenemos y estar 2 horas y media, las 2 horas y media en el escenario, los 10. Todo el mundo, Los 10. es verdad. No se Pues- sale del escenario. Y es muy guay, ¿eh? Porque es un disfrute, porque es verdad que empieza la función, desconectas de lo que está pasando fuera y a disfrutar las 2 horas y media, 2 horas y 20 que dura la función. Bueno, y ser Jesús no puede ser fácil, ¿eh? Porque ser Judas dice, oye, tienes su... Sí, pero no, ser Jesús... Ay, ser Jesús, ser Jesús. En fin, el listón está alto, ¿eh? Es que claro, es que Jesús está en la mente colectiva, yo siempre lo digo, tenemos el problema de que está en la mente colectiva. Lo que pasa que trabajar con Antonio es una suerte porque te permite investigar mucho y yo creo que, bueno, si partimos de la base de que Jesús viene de Dios y que hay un Jesús en todos nosotros, Él me ha hecho encontrar mi Jesús. Entonces hay mucha verdad en lo que se está haciendo, o sea, no... Creo que no vemos actores en el escenario, sino que vemos realmente gente, o sea, gente viva. Y para mí lo mejor de este musical es que todo el mundo es protagonista. O sea, sí es verdad que nosotros por nuestro propio peso de que no son Jesús y Judas, es como que parece que seamos más importantes, pero es que realmente este musical brilla por el elenco, porque hace que vayamos todas a una, no es tanto que nosotros seamos protagonistas, y eso creo que es atípico en todas las obras. Siempre está muy marcado quién es quién, y aquí
Bueno, todos brillan mucho y dependemos de ellos para que nosotros Para que la podamos... historia se siga contando, claro, Sí. es verdad. Sí, sin ellos no se contaría, sí. Oye, os iba a preguntar, ¿os lleváis tan bien después de cuando se apagan las luces? Porque vaya buen rollo que transmitís. Nos llevamos normal. Normal, no, eso es cosillas. No, nos llevamos muy bien, muy guay, Es que hay muy buen rollo, ¿eh? Que eso se transmite. Antonio lo dijo el día de la rueda de prensa, que para él es súper importante que además del talento en las audiciones, que busca generar un equipo humano. Y es verdad que en Gospel lo ha conseguido, ha hecho un pedazo de equipo humano. Pero ya no solo la gente que está encima del escenario, técnicos, o sea, de verdad es una pasada. La gente como nos cuidamos, ¿no? O sea, cómo se van cuidando, muy guay, muy guay. ¿Y cómo es trabajar con Antonio Banderas? ¿Habéis trabajado antes con él o no? Sí que ha trabajado. ¿Sí? Yo estuve el año pasado en Gypsy, muy guay. O sea, es una pasada. Muy guay. Es verdad que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. O sea, es verdad que en el resto de musicales vienen franquicias de fuera. Entonces, realmente hay un director que te va diciendo, mira, pues tú vas aquí, coges este vaso en esta cuenta y te mueves en esta frase. Claro, con Antonio no funciona así. Con Antonio llegamos el primer día de ensayos, hay un texto y él crea con nosotros y con nuestros cuerpos. Y es muy guay porque, claro, hay algo tan creativo y tan interpretativo para nosotros en eso, es que realmente la partitura que hay de encima de ese escenario es que es nuestra partitura, es la que hemos creado nosotros con él. Muy guay. Muy, muy guay. Yo nunca había trabajado con Antonio y la verdad que creo que lo mejor de trabajar con Antonio, justamente un poco en base a lo que está diciendo Hugo, es la libertad que te da como actor. Porque es verdad que estamos acostumbrados a que vienen franquicias, entonces esto ya lo ha hecho un actor. Y Antonio, en vez de coger, porque podría hacer una franquicia del gospel y decir, Jesús es así, Judas es así, él nos dice, no, ¿tú cómo lo harías esto? ¿Tú cómo lo sientes? Y claro, te permite investigar y de repente creo que eso es lo que la gente ve en plan, ostras, están muy vivos. Si están vivos porque es que lo hemos creado nosotros, con él, pero nosotros es muy nuestro. Y eso, ya solo, esto es un regalo. O sea, como actores es un regalo poder vivir algo así. Qué guay. Oye, son un montón de actores, todos en el escenario, todos todo el rato, cantando, bailando. ¿Ensayáis mucho? Mucho. Mira, no vamos a responder a esta pregunta. No quiero responder. Esta no. Pasa palabra, venga, vamos con el comodín del público. Seguimos ensayando a día de hoy, O sea, tenemos... Porque cambian cosas, me has dicho. Claro, Dices que desde hace 3 semanas vamos cambiando. Verdad que es un show que está vivo. O sea, realmente, pues Antonio es que ve prácticamente todas las funciones. Entonces, pues una noche se siente y dice, ay, esto no me termina de funcionar. Mañana venimos, hacemos un ensayito antes de empezar función o de que empiece el proceso y vamos a ver cómo podemos modificarlo y desde el día del estreno hasta hoy se han cambiado cosas. Y a mejor, Voy a tener que ir a verla otra vez para ver lo que ha cambiado. Estáis hasta el 11 de enero. Hasta el 11 de enero. ¿Y luego? Madrid a partir del 21. 21 en el Teatro Pavón. Bueno, pues nada, todavía tenemos oportunidad. Tenemos tiempo. Nos queda todas las Navidades. Sí. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado. A ti. Todos al Teatro Soho CaixaBank a ver. Por favor, os esperamos. Chulísimo, mil gracias. Gracias a los dos. Muchas gracias. Estamos casi terminando, pero me queda otra historia. Fíjense que le vamos a hacer un apunte cultural también a esta hora. Hay que ir al Teatro Soho CaixaBank para ver Gospel y también podemos ir a la casa natal de Picasso porque allí hay una exposición, nos lo cuenta Rocío Carrascal. El Museo Casa Natal presenta una nueva exposición que invita a mirar a Picasso desde un ángulo íntimo y poco explorado. Su relación con François Guillot, compañera, musa y también artista de sólida trayectoria. Era una deuda que teníamos con François. Nosotros hemos seleccionado 38 piezas cuando tenemos 101 retratos de François dentro de nuestra colección, ¿no? Entonces, una figura controvertida dentro de la vida de Pablo Picasso y teníamos la necesidad de mostrar cómo fueron esos años de François en la vida de Pablo Picasso. Fueron años decisivos en la vida de Pablo Picasso, se conocieron en el año 1943, en plena ocupación nazi en París. Se mantuvo el romance y la convivencia durante 10 años. El fruto fueron 2 hijos, Claude y Paloma. Entonces, para Pablo fueron, por una parte, los años de
del final de la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra la paz. Entonces son los años que se conocen en Picasso como los años de la alegría de vivir, son años de una gran vitalidad, del redescubrimiento del Mediterráneo, de una vuelta a la juventud por parte de Pablo Picasso. Hay que tener en cuenta que cuando empiezan a convivir, Françoise tiene 20 años y Picasso tiene 60, ¿no? Entonces eso, ella, además, ten en cuenta que ella era pintora, y además que sucedía a otra artista en la vida amorosa de Pablo Picasso, pues ella, para ella fue una gran oportunidad, porque claro, no solamente era conocer a Pablo Picasso, sino por ejemplo a Matisse, que Pablo la acompañaba a visitar a Matisse, y para ella era el acceso al Parnaso de la creación artística. Quizás de todas las mujeres que, y lo digo desde un punto de vista masculino, de todas las mujeres que acompañaron a Pablo Picasso, seguramente Françoise era la más hermosa. Entonces para Pablo era un deslumbramiento absoluto, ¿no? Ella escribió un libro de memorias, hablando de aquellos 10 años, se llama Vida con Picasso, por eso la exposición se llama Picasso, Vida con Françoise. Entonces ella sabía que a Pablo lo tenía comiendo de la mano. Pablo tenía ese deslumbramiento, y por eso hay que tener en cuenta el dato que he dado antes de 100 retratos distintos de Françoise, ¿no? Entonces para Pablo era el momento de decir, voy a dar todo lo mejor de mí. De hecho, de los 4 hijos que tuvo Pablo, los 2 últimos los tuvo con Françoise, los tuvo muy seguidos, y entonces Pablo tuvo la oportunidad de ser un amante, ya que nunca se casaron, un compañero que hizo lo mejor que pudo, pero no fue suficiente, y además le dio la oportunidad de ser el mejor padre del mundo, ya que los 2 hijos que tuvieron, Claude y Paloma, hablaban maravillas de lo que era convivir con Pablo, ¿no? Entonces para Pablo es el momento de estar fascinado con esta compañera y convertirla en su musa absoluta, ¿no? Su siguiente compañera con la que se llegará a casar, Jacqueline. A Jacqueline la representa siempre de perfil, hierática, casi inexpresiva, y en cambio Françoise siempre la muestra de frente. Él decía, tú eres, no solamente eres una mujer, yo te veo incluso como una hermosísima flor. Y entonces ese punto de vista positivo de alguien que está enamorado se ve especialmente en Françoise. Son retratos en los que hay mucha ternura y una gran complicidad, ¿no? Tiene también en cuenta que la relación con Françoise no fue solamente una relación amorosa, sino también una relación artística, ¿no? Él la veía como artista. Él le pedía, quiero ver lo que estás haciendo. Llegaron incluso a hacer algunas pinturas en común, y además durante estos años de convivencia Françoise firmó un contrato de exclusividad con la galería Louis Leidy en París, que también trabajaba con Pablo Picasso, ¿no? Entonces, si la galería Leidy veía en la pintura de Françoise valores importantes, por algo sería, ¿no? Lo que pasa que Pablo no llegó a anularla como artista. Ella en el libro lo que cuenta es, dice, bueno, yo a partir de que se conocen en el 43, pero ya en el 47 nace Claude, en el 49 nace Paloma,
hay un momento en que ella se va quejando en el libro, dice, bueno, Pablo me decía, oye, Françoise, te tienes que cuidar más porque desde que eres madre ya te estás abandonando, ya no te veo tan atrayente, pero ella también va contando en el libro, dice, claro, cuando empezamos la relación, yo tengo 20, él tiene 60, en el terreno sexual todo iba bien, dice, pero claro, en 10 años ya empieza a ver como que Pablo ha envejecido, ha perdido potencia y ya con 70 no le podía ofrecer lo mismo que con 60, ¿no? Entonces fue un periodo de distanciamiento mutuo. La exposición, de hecho, no hay un alejamiento de Pablo. Entre las primeras y las últimas obras, lo que hay es esa creación pura, ese disfrute. Entonces, Pablo no llegó a transmitir la amargura de ese desamor. No se ve en la exposición, no se ve los homenajes que le hace a Françoise, ¿no? Por lo tanto, esta exposición es la historia de un amor con muchas historias de por medio. Bueno, Picasso, Vida con François, una exposición que pueden visitar en la casa natal de Picasso, aquí en Málaga capital. Nosotros estamos llegando prácticamente al final, pero saben que antes de despedirnos nos gusta darles algunas iniciativas culturales, contarles algunas actividades culturales que van a tener lugar en la ciudad, en nuestra agenda cultural. Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos vamos a despedir con Javi Pablo. Saben que ayer hablamos con ellos, con este dúo malagueño, porque actúan el sábado en la Sala Trinchera. Pero además les contábamos que habíamos puesto en marcha en Canal Málaga un sorteo, 3 entradas dobles. Bueno, pues ya tengo yo el nombre de las ganadoras en este caso y se lo voy a contar. Las ganadoras son Almu Castilla, Inés Aguilar y Raquel Rodríguez. Son las 3 ganadoras de esas entradas que ha sorteado Canal Málaga para ese concierto que darán Javi Pablo el sábado en la Sala Trinchera. Con ellos nos vamos a despedir hoy, pero saben que volvemos mañana viernes a partir de las 11:30 para hacer un resumen de todo lo que les hemos contado durante esta semana. Así que mañana a las 11:30 nos vemos. Hasta mañana.